Si las semanas anteriores habíamos hablado de las bacterias, habíamos visto que se pueden clasificar de acuerdo primero a si son o no teñibles con algunos de los colorantes de la tinción de Gram, en Gram positivas o Gram negativas, pero que también podemos clasificarlas de acuerdo a si forman o no esporas, si son capaces eventualmente de contar con movilidad o no, si tienen ciertas actividades enzimáticas que ustedes las han ido evaluando en los laboratorios. En el caso de los hongos y en el caso de los virus, no es muy diferente en ese sentido de cómo vamos a clasificarlos. Sí tienen algunas características especiales los criterios de clasificación que esta vez vamos a aplicar. Pero vamos a centrarnos entonces en reconocer los principales grupos de hongos y categorías de virus que eventualmente tienen relación tanto con lo clínico como con lo productivo. Si vamos a entonces a hablar de hongos en primer lugar, vamos a tratar de que de alguna manera podamos hacer un contexto de relación de cómo se comporta para que entendamos justamente cuál es su importancia desde el punto de vista químico, metabólico y termodinámico. Bien, entonces, recordemos lo siguiente. Ustedes más de alguna vez han visto hongos cuando han tenido, por ejemplo, la oportunidad de ir a una feria, a un supermercado, cuando a veces sus papás les hacen algún tipo de almuerzo en la casa y usan champiñones. O cuando de pronto salen afuera y se dan cuenta en pleno invierno de que aparecen también setas entre medio del pasto. Ese es un tipo de organización que presentan los hongos. Pero también han tenido la oportunidad de verlos, por ejemplo, cuando se descompone un tomate o un limón en la casa, o cuando de pronto se les ha olvidado la comida por varios días después de un fin de semana de carrera. ¿Qué pasa con el plato de arroz o de tallarines que está en la olla? Se va a llenar de hongos. Y se nota justamente el cómo proliferan y forman habitualmente colonias en forma de pilosidades muchas veces. Eso es lo que más frecuentemente reconocemos. Pero también, por ejemplo, como les decía, cuando comen pan, cuando intentan, por ejemplo, pasarlo bien en un carrete y ustedes consumen cerveza, también vemos ahí la relación que tenemos con un tipo particular de hongos que son las levaduras. El mismo tipo de levadura que se usa para fabricar el pan y para fabricar la cerveza, justamente en este caso, es una levadura, la Saccharomyces cerevisiae, que es una de las levaduras que más hemos estudiado a lo largo del curso de biología celular en estos siglos que lleva la disciplina como tal. Pero también existen hongos, existen levaduras y existen entidades que comparten características con este grupo que causan enfermedades. Por ejemplo, cuando una persona diabética tiene hongos en sus uñas, producto justamente de una baja inmunológica causada por la diabetes en este caso. O por ejemplo, cuando en un paciente con VIH nosotros vemos que la cándida, que también es un tipo de hongo que habitualmente está en el cuerpo del paciente como un comensal, aumenta en su número y le causa infecciones, sobre todo a nivel de mucosa digestiva o en mucosa respiratoria. Misma cándida que, por ejemplo, también en una paciente embarazada es responsable de que haya infecciones por hongos durante el embarazo. La cándida normalmente está en una cantidad muy baja, en un balance bastante ajustado con respecto a los lactobacilos, que son un tipo de bacterias, que son las grandes responsables de la acidificación del pH vaginal en el caso de la mujer. Y es indudable que ese mismo tipo de hongos, como otros también, así como afectan al humano, también van a afectar a los animales. Por ejemplo, cuando ustedes ven o vean a futuro en una práctica clínica un perro o un gato que tenga tiña, lo que está ocurriendo allí en la piel de ese animal con tiña es que justamente hay una proliferación de hongos que está afectando la piel del gato o del perro. Lo que podríamos ver también es que en ocasiones, si lo vemos en pacientes humanos con inmunocompromiso, y también obviamente se va a ver en animales, puede suceder que algunos tipos de hongos le causen un cuadro de neumonía, buenos días, que va a afectar en este caso a la vía respiratoria, porque el hongo tiene una particularidad, crece en ambientes húmedos, donde la temperatura sea relativamente estable y donde además tiene una gran cantidad de nutrientes. Y en lo general, la mayoría de los hongos suelen, en el caso de los que son causales de enfermedad, ser saprófitos, o sea, se alimentan de materia en descomposición. Y eso explica el por qué aumenta el daño a los tejidos o a los órganos de un paciente.
En general, entonces, los hongos se alimentan de sustratos orgánicos, de proteínas, por lo tanto de aminoácidos, de carbohidratos, glicoproteínas, lipoproteínas, glicolípidos. Por lo tanto, necesitan materia orgánica, de ahí que hablamos que son quimio-organotrófos, o sea, se alimentan de moléculas orgánicas. ¿Y quién se las provee? El organismo animal o un organismo vegetal, que va a ser en este caso el que se va a ver afectado por la colonización por el hongo. Recuerden que también a veces los hongos crecen en los árboles. Por ejemplo, si ustedes alguna vez llegan a ir al sur o han ido eventualmente a los bosques que hay acá en la zona, en las áreas rurales, en invierno se habrán dado cuenta que de pronto les crecen hongos en la base, cerca de donde está el tronco o la raíz. Recordemos que también entonces las plantas se van a ver afectadas entonces por hongos. Y en lo particular, buenos días, va a ser bien particular y esencial que para el hongo exista un hospedero, animal o vegetal, que le provea de estas sustancias orgánicas, que le van a facilitar entonces la obtención de esos nutrientes que requiere para su crecimiento. Y también, en su gran mayoría, los hongos crecen en ambiente aerobio. Por eso, por ejemplo, en una bronconeumonía asociada a hongos, lo vemos alojarse ¿dónde? En vías respiratorias, donde es más fácil que se provea de oxígeno. En el caso de la cándida, por ejemplo, puede crecer en la porción de la piel de la zona de la ingle de una paciente, puede crecer a nivel de lo que es el introito, o sea, la entrada a la cavidad vaginal, lo vamos a ver en mucosa oral, podemos verlo colonizar también mucosa respiratoria y eventualmente el esófago. Es más difícil por el contexto anaerobio que hay en intestino, que cándida se aloje en intestinos delgados o gruesos. Se aloja preferentemente en la vía digestiva alta, que está más cerca de una provisión de oxígeno asegurada. Y habitualmente, en la mayoría de los hongos también, los vamos a ver en piel, lo que veíamos en el caso de la piña, o en los anexos de la piel, por ejemplo en las uñas, en el caso del paciente con pie diabético. Habitualmente los hongos van a ser capaces de secretar enzimas, y estas enzimas que las liberan al exterior son capaces de digerir compuestos orgánicos de alto nivel de complejidad. Eso permite, por lo tanto, que degraden, gracias a la secreción de estas enzimas, polisacáridos, que degraden proteínas y por lo tanto los conviertan a monosacáridos, por ejemplo, o que los conviertan a aminoácidos. De hecho, como anécdota, cuando se descubre la penicilina, que fue el primer antibiótico que se usa en forma masiva, fue por un hallazgo accidental que tuvo Alexander Fleming. Se le queda abierta una ventana en el laboratorio en la noche, tenía cepas, no recuerdo si estrepto o estafilococo, y se contaminaron con esporas de Penicillium notatum, que también es un tipo de hongo. Esas esporas liberaron toxinas y mataron toda la colonia de bacterias que él tenía en sus placas de cultivo. Lo que partió siendo un fallo por parte de él, por no haber seguido todas las medidas de bioseguridad que debió haber implementado, por ejemplo cerrar la ventana, se terminó transformando en la creación de un antibiótico que durante décadas le salvó la vida a mucha gente. ¿Y cómo actúa en este caso el penicillium? Liberando entonces toxinas, y esas toxinas en parte son enzimas que degradan sustratos. De esa manera obviamente mataban, en ese caso, la colonia de bacterias que tenían crecimiento en las placas Fleming, y ese hallazgo permitió justamente que el extracto de estas enzimas y toxinas que libera penicillium lo transformáramos en un fármaco, en la penicilina. Pero en lo general, retomando entonces el tema de los hongos liberan enzimas, van a liberar también por lo tanto a veces toxinas, y estas son las responsables de degradar nutrientes. Si ustedes se fijan bien, no todos los hongos van a ser observables a simple vista. Ya mencionábamos, de hecho, que cuando ustedes compran champiñones o setas en el supermercado, o cuando las ven creciendo en ambiente silvestre, vemos un tipo de hongo que tiene una capacidad de organización mucho mayor que la que solemos ver, por ejemplo, en los hongos de ambiente patógeno, los que van a causarle enfermedad al paciente, tanto animal o humano, como al paciente vegetal. Recuerden que en la agronomía también causan enfermedades a las plantas de cultivo. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con que los hongos van a tener una formación de ciertos elementos que van a constituir la porción reproductiva y otros la porción nutricia, o sea, por donde se absorben preferentemente los nutrientes, en este caso, que permiten el crecimiento del hongo. En otros casos los vamos a ver formando
básicamente agrupaciones de organismos unicelulares que tienden a encontrarse en mayor densidad en un área donde haya más nutrientes. Pero en otros vamos a ver que tienden a formar organizaciones multicelulares, como por ejemplo lo que estamos viendo en este caso. Acá lo que estamos observando es básicamente una imagen, tanto en microscopía óptica como el esquema de un moho. El típico que a ustedes les va a salir en el pan cuando se echa a perder después de unos días. Por ejemplo, cuando el pan lo dejan 2 o 3 días adentro de la bolsa del supermercado, o cuando el pan de molde pasa unos días de su fecha de vencimiento. El moho, en este caso que va a crecer, nosotros lo vamos a ver formando habitualmente colonias de un color que puede ser verdoso, o puede ser blanquecino, o incluso negro. ¿De qué va a depender el color? Del tipo de metabolismo que haga, qué sustratos use y por lo tanto qué pigmentos va a depositar en su interior cada una de las células que forma la colonia del hongo. Nos vamos a encontrar, en este caso, en esta imagen como vemos acá, con que hay elementos esféricos acá en este extremo, esto lo están viendo aquí en esta imagen de microscopía, y vamos a encontrarnos con este segmento que se llaman hifas. Las hifas son habitualmente los segmentos de división de la colonia de hongos. Y los elementos esféricos que ustedes están viendo son las esporas que él va a liberar como elemento reproductivo. Esta forma de reproducción mediante esporas que hace el hongo es más bien una reproducción asexuada, por lo tanto va a tener la misma composición cromosómica que tiene el hongo en su estado adulto o maduro. Por otra parte, acá en el esquema lo que está mostrándose básicamente es que la estructura, como veíamos allá en la imagen, va a estar entonces compuesta de estas divisiones que llamamos hifas. Van a haber ramificaciones y que vamos a reconocer una porción que se denomina hifa aérea, que es la parte donde va a estar anclado el segmento reproductivo. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí, en este sector, donde está la hifa aérea, es donde encontramos justamente las esporas, que son las que se liberan finalmente para diseminar el hongo. Las esporas forman una estructura que se denominan conidias. Esas conidias son responsables, por lo tanto, de asegurar la reproducción del hongo. Una vez que las conidias o esporas se liberen, va a ocurrir un proceso de germinación, donde se produce la liberación de la espora eclosiona, y comienza el desarrollo de nuevos elementos septados o hifas, y por lo tanto comienza a proliferar el hongo. Esto permite, por lo tanto, que, por ejemplo, en el caso del pan, como decíamos, después de que aparece una pequeña manchita, por ejemplo, de color blanquecino o verdoso, 2 o 3 días después ustedes vean que ya la manchita no es 1 milímetro, por ejemplo, sino que abarca casi 1 centímetro. Y a los 3 días que vemos, que prácticamente está ocupando la mitad del pan. ¿Y qué es lo que vemos al 4.º día? Que ya prácticamente todo el pan está colonizado en ese caso por moho. Decíamos también que así como existen los mohos que presentan entonces estas segmentaciones o hifas, como vemos acá, y la conidia, o conidias, que es la porción donde están las esporas, nos encontramos también con las que conocemos como setas o champiñones, o callampas. Buenos días. En el caso de esta, es la que más fácilmente reconocemos, porque es la que vemos a simple vista, es la que normalmente asociamos como hongo. Pero hay que recordar que existen entonces hongos microscópicos, algunos incluso unicelulares, como vamos a ver con las levaduras, y otros que son macroscópicos, que en realidad es una colonia muy bien organizada de varios hongos unicelulares dentro de ella. En particular, nos encontramos con que el hongo maduro o champiñón que nosotros vemos, por ejemplo, en el pastizal o el que compran en el supermercado, presenta 2 grandes segmentos. El sombrero, que nosotros vamos a denominar el componente reproductivo, y
o micelo reproductivo también es el otro nombre que tiene, y la base del paraguas, que va a ser el componente o micelo nutricio, es decir, este es el que se ancla al suelo y forma unas ramificaciones que imitan a lo que son las raíces de las plantas, y tiene una particularidad, es la que permite la absorción de nutrientes desde el sustrato animal o vegetal donde va a crecer. ¿Micelo? Micelo se llama. Reproductivo, la porción del sombrero, micelo nutricio, la base, a donde se ancla entonces al sustrato. ¿Cuál es la particularidad de esta estructura? Que aquí arriba, en el micelo reproductivo, vamos a encontrar las esporas que se van a liberar como elemento de diseminación y reproducción. A esta componente, al micelo reproductivo, otro nombre que se le da también es el basidiocarpo. Y en ese basidiocarpo, o micelo reproductivo, hay basidiosporas. Las basidiosporas son la forma en que se reproduce el hongo. Son los elementos que se diseminan por el aire y que habitualmente, cuando por ejemplo ustedes recogen, cuando ustedes recogen un champiñón en un pasto, si ese champiñón está maduro y ustedes lo ven por debajo, se van a dar cuenta que tiene segmentos. Si mueven esos segmentos, va a salir polvillo. Ese polvillo en realidad son esporas. En cambio, como veíamos en la imagen anterior, y como vemos también en esta otra, que está aquí abajo, nos damos cuenta de que la diferencia sustancial está en que los hongos microscópicos van a, en su gran mayoría, a tender a formar entonces estas ramificaciones o hifas, que son las que vemos acá, y van a formar un segmento que se llama conidio, que es donde vamos a tener en este caso las esporas que se van a liberar como elemento reproductivo. El ejemplo que vemos acá en particular en la imagen corresponde al de uno de los hongos patógenos que tienen relevancia clínica, que es el caso de Aspergillus. Los Aspergillus pueden causar en pacientes inmunocomprometidos, sean humanos o animales, bronconeumonias con bastante frecuencia, y en forma secundaria podría causar meningoencefalitis por inhalación. Podría alojarse en el techo de la cavidad nasal de un animal o de un paciente humano, comienza a romperla y se comienza a meter entonces hacia el interior de la caja craneana. Puede colonizar meninges, puede colonizar encéfalo, por lo tanto. Pero también, ¿con qué nos encontramos? Con que eventualmente, si se aloja en vía respiratoria, va a empezar a destruir la masa alveolar, por lo tanto, la capacidad de intercambio gaseoso del animal o del paciente humano va a disminuir. Causa, de hecho, por lo mismo una bronconeumonía. Y como si fuera poco, al romper los alveolos, causa hemorragia. Por lo tanto, el paciente, sea animal o humano, cuando expectore, va a liberar flemas sanguinolentas. Y si está alojado en vía respiratoria alta, también van a ver que en este caso la secreción de moco que va a tener ese animal puede ser sanguinolenta, por la ruptura de vasos sanguíneos que está ocurriendo a consecuencia de la colonización del hongo. Pero el otro grupo, así como veíamos los mohos, así como veíamos el caso de las setas, son las levaduras. Son hongos unicelulares que tienen un aspecto más bien entre esférico y ovalado, y es lo que pueden ver en la imagen. Y acá de hecho la imagen les muestra la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es la más estudiada de todas. El nombre de hecho nos dice para qué sirve. Produce cerveza gracias a esta levadura, nuestra especie. Nosotros podemos entonces usar estas levaduras desde el punto de vista de producción alimentaria. Cuando ustedes se toman una cerveza, lo que están tomando es el producto de la fermentación alcohólica que hacen estas levaduras. Pero también, vuelvo a insistir, cuando ustedes se comen, por ejemplo, una torta, cuando se compran un pastel o cuando comen pan en la casa, también están consumiendo el producto de fermentación de esta misma especie de levadura. Buenos días, tío. En lo particular, la levadura de cerveza tiene más bien utilidad desde el punto de vista de producción alimentaria, pero en su dinámica, en su comportamiento, en su capacidad metabólica, no se diferencia mayormente de las levaduras que tienen relevancia patógena. De hecho, así como conocemos el caso de Saccharomyces cerevisiae, que va a ser la levadura con que más se trabaja en industria alimentaria, la otra levadura que más se ha estudiado corresponde a Candida albicans en particular.
siendo la cándida un comensal en piel y en mucosas de pacientes humanos y animales. Cándida también puede ser patógena bajo ciertas condiciones de cambios metabólicos del paciente o del animal. Adelante, buenos días. En lo general, si ustedes observan acá en la imagen, ¿qué nos llama la atención? La reproducción está ocurriendo más bien por un proceso que se llama partenogénesis, o sea, se forma una célula hija un poco más pequeña, que luego, cuando se separe de la célula madre, va a crecer a mayor tamaño, conforme haya nutrientes. Por lo tanto, ¿qué tipo de división es esta? ¿Sexuada o asexuada? Asexuada. Asexuada. O sea, tiene la misma dotación cromosómica de la célula de origen, pero van a haber algunos cambios obviamente sutiles dependiendo de ciertas condiciones metabólicas que hay. Ahora, en lo general, la mayor parte de los hongos, como hemos visto en estas 3 o 4 imágenes que ya hemos revisado, se reproducen de forma asexual. Sin embargo, existen 3 variedades de desarrollo asexual de los hongos. Una puede ser por crecimiento y diseminación de hifas filamentosas. Lo ven acá. Si bien comenzaba con una sola hifa, después estaba creciendo y se va dividiendo y va por lo tanto aumentando la cantidad de ramificaciones. ¿Sí? La segunda forma es la producción asexuada de esporas. De nuevo, la porción donde están las conidias, estas se desprenden y van a diseminar entonces por el ambiente a esta especie de hongo. Y es lo que vemos, por ejemplo, también en el caso de esta imagen de Aspergillus. Aquí también vemos esas esporas. Esas esporas, conforme se desprendan, van a permitir, por lo tanto, la proliferación de Aspergillus en el ambiente. Y la tercera forma es la que vemos ahí arriba. Simple división, aunque es un proceso de partenogénesis donde la célula hija es más pequeña a su inicio, se está simplemente dividiendo. Hay, por lo tanto, un proceso mitótico involucrado. En el caso de los hongos, en general, evolutivamente son mucho más modernos que las bacterias que hemos estudiado hasta ahora, y están mucho más cercanos evolutivamente con nosotros como animales que con las bacterias. Eso explica el por qué obviamente también los hongos son eucariotas y el por qué desde el punto de vista clínico va a ser tan difícil el tratamiento antimicótico que se va a tener que aplicar. Muchos de los fármacos antimicóticos de primera y segunda generación tienen un problema, afectan los mismos organelos en el hongo que en el paciente humano o en el paciente animal. Por lo tanto, va a haber algún grado de daño a nivel de hígado y a nivel de riñón, y eso obliga muchas veces a que se tengan que hacer pruebas de perfil o función hepática, y también se tenga que evaluar eventualmente la función urinaria antes de comenzar el tratamiento, durante el tratamiento y una vez que termine el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay que ver si el fármaco le causó o le indujo daño entonces al animal o al paciente humano. Básicamente porque, vuelvo a insistir, el mecanismo de acción que van a tener los fármacos antimicóticos actúa en las mismas estructuras subcelulares que tiene el hongo y que comparte también por su origen evolutivo con los animales. Actualmente, ¿de qué generación se ocupan los antimicóticos? A ver, va a depender ante todo de la infección y siempre, igual que en las infecciones bacterianas, va a pesar el antibiograma que haya que hacer. Se pueden usar fármacos de primera generación, como el caso de la anfotericina B, pero ¿en qué contexto se usa? Con el animal o con el paciente humano hospitalizado. Básicamente porque el daño hepático y el renal puede ser muy severo por el uso del fármaco y solo se usa por vía endovenosa. Es demasiado agresivo en su acción. Se pueden usar fármacos que son de segunda generación, como pasa por ejemplo con el fluconazol, como pasa con el ketoconazol, con el itraconazol, que ustedes lo van a usar muchas veces en la clínica veterinaria y que después de 30 años de uso en clínica veterinaria, alrededor de finales de los años 90, pasaron recién a uso en humanos, una vez que se demostró el margen de bioseguridad en su uso que tenían respecto a los animales. Algo muy similar, por ejemplo, a lo que pasa con otro fármaco que se llama terbinafina, que es de tercera generación. Ese fármaco se usa fundamentalmente en tratamiento de infecciones en las uñas, pero también se usa, por ejemplo, en el caso de tiña.
el fármaco terbinafina en particular es mucho más seguro y causa menor nivel de daño hepático o daño renal en los pacientes. Sin embargo, en todos los fármacos antimicóticos siempre se sugiere que se pida un perfil de función hepática y que se pidan también pruebas de función urinaria. ¿Por qué? Porque cada paciente también tiene cierta maquinaria metabólica que podría ser muy susceptible eventualmente a alguno de los fármacos. El otro, por ejemplo, que se suele usar es el clotrimazol, el Canesten, por ejemplo, que está hecho a base de clotrimazol, y es un fármaco también de primera generación. Pero en lo general, ¿cómo actúan en este caso los antimicóticos? Así, de manera general, o alterando la biosíntesis de la pared. Recordemos que en este caso el hongo tiene ciertas características en su pared. Si bien comparte componentes propios de bacterias, también tiene celulosa, que la ven en plantas. Por lo tanto, lo hace bastante especial en su estructura. Y esa es la explicación de por qué durante mucho tiempo, y tal vez algunos de ustedes lo alcanzó a ver así en el colegio, a los hongos se les clasificaba como vegetales al comienzo. Y después, fundamentalmente cuando en los años 80 se comenzó a hacer la aplicación de la clasificación filogenética, en base, por lo tanto, a diferencias de genes, se decidió que finalmente quedaran completamente fuera del reino vegetal y se aceptó la clasificación de los años 60 del reino fungi como un reino separado. En lo particular vemos también que la mayoría de los fármacos que se van a utilizar van a entonces afectar no solamente la síntesis de pared, sino que afectan a los ribosomas. Recordemos que siendo eucariotes tienen el mismo tipo de ribosomas que nosotros o que un animal. Van a afectar eventualmente también la traducción del material genético, y en este caso en los animales, igual que en nosotros y en el caso de los hongos, el tipo de topoisomerasa que hace la traducción de ese material genético es distinta a la que actúa en el caso de las bacterias, por lo tanto también nos vemos afectados en ese sentido. Y lo otro que podría suceder eventualmente es que hayan ciertos tipos de enzimas que son comunes a animales, a hongos y al paciente humano. Bien, por lo tanto, con los antimicóticos siempre se sugiere el perfil de función hepática y se sugiere también la prueba de función urinaria para asegurarnos de que no haya daño en esos órganos en particular. Porque si falla el hígado, falla el riñón, va a empezar a fallar el corazón y termina fallando el cerebro. Pero, volviendo al tema entonces de la reproducción que tienen entonces los hongos. Por una parte, se forman hifas, por lo tanto se permite que aumente el volumen del hongo. O se liberan esporas, por lo tanto se diseminan. ¿Cuántas veces no les ha pasado que cuando el pan está lleno de moho, ustedes lo sacuden un poco y empieza a salir polvillo y les molesta y les pica? Y a veces incluso sale ese típico aroma como a tierra mojada, que tiene que ver justamente con que también en la tierra pueden crecer los mohos. O en el caso de la levadura, lo que estamos viendo en este caso, reproducción en base a fisión o división. Y entonces, como decíamos, los hongos están relacionados desde el punto de vista evolutivo de manera más cercana con nosotros y otras especies animales que en comparación con las bacterias. Por lo tanto, nos clasifican junto con los hongos dentro del grupo de los eucariontes. Dentro de los grupos que nos van a ser bastante más relevantes en lo que es el aspecto clínico, tenemos algunos, como por ejemplo el caso de Amanita, aunque en este caso, si ustedes ven, es más bien una seta. Por lo tanto, no pensamos que va a colonizar la piel o las mucosas de un animal. ¿Por qué es importante el grupo Amanita? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que hay gente que utiliza los hongos para drogarse, por ejemplo? Profe, ¿por qué dice una Z? No entiendo a qué se refiere con una forma. Z con S, por si acaso, no la letra Z. Se les llama setas, champiñones o callampas a este grupo. Ah, ¿Ya? Cuando hablemos de seta, vamos a reconocer esta típica forma como de paraguas o sombrerito en el grupo de este tipo de hongos. Son hongos, o más bien dicho, colonias de hongos de mayor tamaño, son macroscópicas y son reconocibles a simple vista. Los champiñones. De hecho, los champiñones comestibles caen dentro de esta misma categoría, pero desde el punto de vista clínico, el grupo Amanita es totalmente diferente. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en las noticias que cada cierta cantidad de tiempo aparece una familia que se intoxica en el sur porque se les ocurre recoger hongos y en vez de recoger trigüeña, o por ejemplo, recoger hongos que tienden a ser más bien grisáceos, que son los que nosotros consumimos en una ensalada cuando la compramos en feria o en supermercado,
recogen un hongo porque les llamó la atención el color que tienen. Ah, qué bonito, se ve naranja, se ve rojo, tiene pinta, se parece a la casa de los pitufos, por ejemplo, como suele decir a veces la gente. Y resulta que nos encontramos con que cuando un hongo tiene color, lo que está haciendo es advertirle de cierta manera a posibles depredadores que es tóxico. Ciertos compuestos tóxicos, al ser moléculas aromáticas, adoptan en su conformación estructural molecular un cambio que hace que se refleje color. Y eso es lo que vemos habitualmente en el caso de la familia Amanita. Hay dos grupos de la familia Amanita que nosotros vamos a ver acá en el sur de Chile con frecuencia. Amanita faloide, que se llama así justamente, como el nombre lo dice, porque parece un falo, es más alargado, se parece un poco a la estructura de un pene. Y el otro, Amanita muscaria, del cual se saca un fármaco que se llama muscarina, que se usa en algunos tratamientos de parálisis muscular. En lo particular, los grupos de hongos pertenecientes a Amanita tienen, como les digo, este patrón bastante llamativo de colores y que ya indica una señal de advertencia de que contiene una gran cantidad de alcaloides y contiene ciertas toxinas que pueden causar un daño renal severo al punto de que el paciente se muere por una insuficiencia renal aguda o un daño hepático que causa una hepatitis fulminante. De hecho, es el mismo tipo de hongos que muchas veces se usan para extraer de él justamente los alcaloides que sirven como droga en este caso, cuando un paciente de hecho lo consume como droga recreacional. Por lo tanto, ¿qué importancia clínica va a tener en el caso de ustedes? Que tal vez un animal asilvestrado o un animal que vive en ambiente silvestre, si ustedes se van a dedicar a atender exóticos o animales de ambiente silvestre, se puede ver intoxicado con ese tipo de hongo. O si se van a dedicar al ámbito doméstico y van a trabajar en área rural, podría ser que a lo mejor un perro o un gato cuando sale de cacería accidentalmente se encontró con ese tipo de hongos y se intoxicó, sobre todo en el caso de los gatos, que recuerden que a veces en ciertas condiciones son bastante curiosos y no solamente comen animales, sino que a veces también consumen vegetales y a veces consumen hongos. Entonces, ¿qué podría pasar? Si de pronto el gato fortuitamente rozó un hongo o se lo comió, puede tener una glomerulonefritis fulminante y el gato se va a morir por un daño renal. O un perro, como los perros suelen también andar olfateando por todas partes, de pronto si el perro no ha reconocido este tipo de hongo y se lo comió, también se va a intoxicar. Por lo tanto, desde ese punto de vista tiene importancia. O les va a tocar con animales de vida salvaje, si por ejemplo llegan a trabajar en CONAF, donde también hay veterinarios que se dedican a atender animales silvestres que hay que rescatar. O por ejemplo si les toca atender un animal doméstico. ¿Bien? ¿Las esporas no producen algún daño? Eventualmente las esporas podrían alojarse en mucosa, si es que el paciente las inhalara. ¿Y qué podría pasar en ese caso? Sí, podría haber algún grado de daño por ruptura de la mucosa, pero es poco probable. Lo más frecuente sería en este caso la intoxicación. Por la ingesta o por el contacto directo con la superficie del hongo. ¿Ya? El otro tipo de hongo que va a ser importante desde el punto de vista clínico son las levaduras, de las cuales tenemos uno que es importante porque nos sirve dentro de la industria alimentaria, Saccharomyces, que como ya mencionamos es la levadura que usamos para hacer pan, para fermentar cerveza, para también producir un tipo de fármacos prebióticos, como por ejemplo el perenteril. El perenteril está hecho a base de Saccharomyces. ¿Qué es lo que se busca en este caso? Que cuando el paciente tiene un cuadro digestivo, se le suministra este extracto de Saccharomyces y las levaduras, al colonizar la mucosa digestiva, van a competir con las bacterias que le estén causando la infección al paciente y por lo tanto aumenta este número de levaduras y baja el número de bacterias. De esa manera se vuelve a retornar positivo el balance del tracto digestivo, por lo tanto el paciente deja de tener diarrea en el curso de unos días. De hecho también en algunos tipos de probióticos se suelen utilizar. Algunos tipos de lácteos no solamente tienen bacterias, sino que también van a contener levadura de este tipo. Pero también dentro del grupo de las levaduras o ascomicetas vamos a tener una que es relevante desde el punto de vista clínico, que es cándida, como se lo mencionaba recién. Porque si bien es comensal, está en piel, está en mucosas, basta que haya un desbalance con las bacterias que tenemos en el organismo y cándida se vuelve patógena. Basta que le bajen las defensas a un animal o a un paciente y cándida le causa enfermedad. Lo que le pasa a un paciente con VIH.
Es muy frecuente que en la etapa final, cuando está con SIDA, un paciente que fue infectado por VIH desarrolle candidiasis a repetición, porque el sistema inmune no es capaz de mantener los márgenes normales de crecimiento de la cándida. Y eso va de la mano también porque empiezan a llegar otros patógenos que cambian el pH a nivel de mucosas y a nivel de piel. Y eso hace que cándida, que crece en un ambiente más básico, pueda proliferar con más frecuencia. Tenemos también dentro de los grupos de hongos otras tres categorías. Los zigomycetes, dentro de los cuales el Rhizopus, que es lo que vemos acá, y que forma esta estructura como una especie de brócoli o florcita, que es la conilla. Tiene relevancia clínica porque es causal de neumonias también en pacientes con compromiso inmunológico. Piensen, por ejemplo, en un gato con leucemia felina o con un virus de inmunodeficiencia felina. Piensen, por ejemplo, en un perro envejecido que ya tenga 14 o 15 años de edad y que eventualmente ese perro también va a tener baja en su estatus inmunológico. Eventualmente, este tipo de hongos, si él los inhala, le podrían causar una bronconeumonía. Los glomos, que pertenecen a la categoría de los glomerulomycetes, también van a ser capaces de proliferar habitualmente en ciertas superficies en descomposición. Y en el caso de los chytridiomycetes, que son los que vemos arriba, uno de los grupos más representativos suelen ser los Batrachochytrium, y en este caso ese tipo de hongos se ven más frecuentemente en el contexto de infección animal que en el contexto de infección humana. Rhizopus, sin embargo, se ve tanto en infecciones humanas como en infecciones animales. En el caso de las cándidas, lo mismo, tanto animal como humano. Por lo tanto, recuerden que también, como ustedes van a tener que atender a un animal que tenga una infección por hongos, van a tener que usar elementos de protección personal, el guante, el uso del delantal, incluso el uso de la mascarilla si es necesario, justamente para que ustedes no se infecten en ese caso. Ahora, en el caso... ¿Qué tipo de hongos puede acompañar a una otitis? Lo más probable es que podrían entrar aspergillus también. Recuerden que por vía del conducto auditivo externo entra aire, y basta que haya un cambio en las corrientes de aire y se pueden apostar esporas de todo tipo de hongo, pero lo más probable es que haya aspergillus que pueden haber entrado por el canal auditivo externo o podrían subir eventualmente por la trompa de Eustaquio. Pero es que ahí O cándida, por ejemplo. Adentro. Se va a romper el tímpano, efectivamente. Pero pueden haber otitis externas, medias o internas. Si entra por fuera, comienza con una otitis externa, se inflama el tímpano, y si se rompe el tímpano, pasa a otitis media. Si ingresa por cavidad oral, que es lo que pasa, por ejemplo, con Rhizopus, o pasa con cándida, o pasa con aspergillus en un cuadro de neumonía, sube por la trompa de Eustaquio. Por lo tanto, va a llegar al oído medio, y ahí puede causar tanto la otitis media como una otitis interna. Por inhalación, recuerden que si también pasa a la caja craneana, podría llegar a invadir otros territorios. Pero también hay otro tipo de hongos, que son del grupo familia de los mucor, que causan un cuadro que se llama mucormicosis. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Se alojan preferentemente en las mucosas de vía respiratoria y cavidad oral, y van a empezar a destruir toda la masa de tejido. Parten por el tejido conectivo, una vez que invadieron la mucosa, pasan a musculatura, rompen hueso, y hay un daño destructivo masivo, al punto de que se afectan funciones respiratorias, se afecta la visión también porque son capaces de destruir el ojo, y peor aún incluso, podrían también afectar el sistema nervioso. Pero si el paciente sobreviviera, va a haber un daño estético. La ruptura que causa el hongo no se recupera de nuevo. Por lo tanto, muchas veces a pacientes con mucormicosis, lo que pasa por ejemplo en pacientes diabéticas, hay que hacerles después una órtesis que sustituye en cierto modo la estructura facial que perdieron. Lamentablemente se ve muy frecuente en casos de pacientes que tengan un compromiso inmunológico de base, y puede ser ya porque directamente las defensas están comprometidas, o bien porque hubo algún fallo metabólico que asociado lleva en este caso el proceso de disminución del estatus inmunológico. Es lo que pasa, por ejemplo, en pacientes con diabetes, y se da más frecuentemente en mujeres que en hombres en ese caso. Ahora, dentro de las categorías, entonces, vamos revisando algunas características. En el caso de los chytridiomycetos,
tenemos dos grupos en particular que se mencionan como grupos importantes, los Palomices y los Batrachodytrium, y tienen una particularidad. Tienen una forma de crecimiento como la vemos acá, en donde va a haber, donde va a haber elementos que se van a adosar entonces en las estructuras de piel o mucosas del paciente, particularmente afecta más a animales que a humanos en este caso. Y por lo general ese es el grupo de hongos que más se ve en relación con infecciones que pueden ser transmitidas por contacto con anfibios. Por ejemplo, cuando un niño juega con ranas o con sapitos y de pronto se le ocurre tocarle en este caso la piel, después ustedes van a ver al curso de unos días que se le produce también la formación de algunos tipos de daño en la piel al niño. ¿Por qué? Porque justamente los hongos que estaban sobre la superficie de la piel del sapito o de la rana que él usó para jugar, pasaron entonces a la piel del menor. Se forma como estructura reproductiva un elemento que se va a llamar zoospora, que tiene flagelos y por lo tanto es móvil, o sea, se puede movilizar de un territorio a otro. Se presupone que este sería uno de los grupos de hongos más antiguos que existen en la naturaleza, en lo general, aun cuando no se tiene claridad respecto a cómo fue gradualmente derivando y evolucionando. El otro elemento dentro de las categorías de hongos que reconocemos son los zigomicetos. Y dentro del grupo de los zigomicetos, cae en esta categorización el grupo de los rizopus, que mencionábamos recién, pueden causar cuadros respiratorios en el paciente animal o en el paciente humano. Y también el encefalitozoon. Este tipo de hongo, por lo tanto, va a indicarnos que tiene una preferencia de colonización por sistema nervioso, cuando eventualmente invada el territorio de un animal o de un paciente humano. Por lo general, este tipo de hongos, Rhizopus y encefalitozoon, son los hongos que ustedes ven en crecimiento en una pared, cuando está húmeda, en un baño, por ejemplo. O son los que ustedes van a ver habitualmente en materia en descomposición, o son el tipo de moho que se encuentra en la tierra, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, humus, cuando se echan cáscaras de fruta o verdura y después se tapan con tierra. Habitualmente son los que están más relacionados con la putrefacción del alimento y por lo tanto un paciente que inhale esporas de él o que tome contacto con esa fruta en descomposición, o un jardinero, por ejemplo, que va a estar trabajando en la tierra y a veces no usa manos, son los que más probablemente se van a ver afectados por una infección con este tipo de hongos. Pero también animales, piensen en un perro o en un gato que anda en condición de calle comiendo todo lo que encuentra en una bolsa de basura. De pronto se puede haber comido un tomate o un limón que esté en estas condiciones de descomposición y también van a ver la mucosa digestiva, la mucosa oral de ese animal afectada por este tipo de hongos. Este es el tipo de hongos que nosotros vemos también en crecimiento en el pan. Por ejemplo, cuando se forma el moho negro. Recuerden que no solamente vemos la formación de un moho blanquecino o verdoso, sino que a veces se forma un moho más negruzco. En lo general, las células que componen a estos hongos van a ser multinucleadas y forman una estructura reproductiva que se va a llamar cigoesporas. De ahí la categoría entonces de zigomicetos. En este caso, van a formar una estructura también, entonces, que vamos a llamar cigoesporas. Dentro de ciertas categorías hay que recordar que cuando hablamos del grupo zigomicetos, a veces puede haber entonces colonización accidental, por contacto directo o por ingesta de alimentos que estén en este caso en putrefacción. Y bajo esas condiciones entonces vamos a ver que ciertas condiciones se dan favorablemente para el crecimiento en los tejidos del animal o del paciente humano que consuma o que tome contacto con esos hongos. Evolutivamente, en algún momento hubo una diferenciación de ciertas estructuras que nosotros vamos a denominar microsporidios. A los microsporidios hoy día está en duda si los catalogamos como protozoos o los catalogamos como hongos, porque comparten características mixtas de ambos tipos de
categorías. Y eso hace, por lo tanto, que si lo abordamos desde el punto de vista de hongos, los microsporidios tengan relación con los hongos. ¿Por qué? Porque poseen una pared celular parecida a las de los hongos. Sin embargo, en su interior, las características enzimáticas y metabólicas se comportan más bien como las de un protozoo. Hay ciertas condiciones que hacen que los microsporidios en particular sean patógenos, y eso lo lleva, por lo tanto, a ser capaces de afectar, por ejemplo, a algunos organismos animales e incluso a protozoos de otro de los grupos de protozoos que nosotros vamos a catalogar. ¿Cuál es el problema? El problema está en que cuando causan afecciones en el organismo animal, pueden reproducirse muy rápidamente dentro de las células de los tejidos u órganos del paciente y van a causar un daño severo por destrucción, básicamente. ¿Qué es lo que tiende a pasar? Por ejemplo, en un cuadro de una enterocolitis, es lo que tiende a pasar, por ejemplo, en una bronconeumonía o en una meningoencefalitis, que son parte de los cuadros clínicos que a veces los microsporidium pueden causarle a un paciente. Y se ven habitualmente en pacientes con compromiso inmunológico como causal de enfermedad. Por lo tanto, de nuevo, si lo llevamos al ámbito veterinario, piensen en un animal viejo, piensen en un cachorro que eventualmente haya tenido contacto con estos hongos, ya sea al intentar alimentarse de rastrojos de comida o eventualmente cuando ha inhalado alguna espora al estar cerca de donde haya un basural, donde hayan restos de comida, o cuando eventualmente en la casa de pronto llegó y sacó la fruta o la verdura que estaba descompuesta sin que se dieran cuenta. Que es lo que pasa, por ejemplo, cuando el perro y el gato quedan solos en la casa, cuando los dueños de casa se fueron a trabajar. El perro se puede meter a la cocina y si se comió un tomate en descomposición, después de unos días van a ver entonces que comienza el cuadro respiratorio o un cuadro digestivo en ese animal. Siguiendo con las categorizaciones de hongos, recordemos entonces que hablábamos de hongos más bien macroscópicos, que son fáciles de reconocer a simple vista. Ahí hablamos, dentro de las categorías de estos hongos, de los basidiomicetos, por la formación de este sombrerito o basidio. Los conocemos comúnmente como setas, como champiñones o como cayamas. Y tienen, si ustedes observan la imagen, una característica bastante particular. Entonces, tienen esta forma como de paraguas, donde el basidio, el sombrero o copa del paraguas, es el elemento reproductor y tenemos un componente o pie de fijación que va a ser el que permite, por lo tanto, la obtención de los nutrientes desde el sustrato en donde lo ancla. En lo particular, algunas de ellas van a ser comestibles, por ejemplo, el grupo Agaricus, los champiñones que ustedes consumen cuando se hacen una ensalada César, o cuando en la casa a alguien se le ocurrió pedir una pizza de champiñones, o cuando a alguien se le ocurrió eventualmente hacer algún tipo de preparación con ellos, son del grupo Agaricus. Pero tenemos otra categoría, que es la que mencionábamos recién, que es el grupo Amanita. Los amanitas, en lo general, son venenosos, son los que nos van a llamar la atención por esto: el color, la forma que va a presentar, el patrón de lunares que suelen tener. Y además, estos suelen tener un alto contenido de alcaloides, que van a ser responsables, por lo tanto, de un grado de intoxicación importante en el paciente. Y son los mismos, como les decía también, que se usan muchas veces para obtener de ellos alcaloides como droga recreativa. Son los que habitualmente maceran y después se toman en una infusión o eventualmente fuman las personas que consumen drogas más duras. Pero también de ese mismo grupo de las amanitas se sacan fármacos, por ejemplo la muscarina, que se usa en ciertos tipos de patologías. Ahora, en lo particular, ¿cuál es la característica que nos llama la atención en estos tipos de hongos con basidio? Justamente, la formación de ese sombrero o basidio. Dentro de él se van a formar basidiosporas, que son la forma reproductiva que se libera entonces. Cuando ustedes de pronto, y lo vemos acá, pasan el dedo por esta zona inferior del sombrero o basidio, van a notar que salía polvillo, como les mencionaba minutos atrás. Ese polvillo son las esporas que está liberando el hongo. Pero si nosotros vemos a microscopía óptica, como lo vemos en esta imagen,
de qué está compuesta la estructura de estos basidios, vemos justamente que tienen estas esporas o basidiosporos sobre una superficie formada por una cubierta epitelial, y desde allí entonces se van a ir liberando entonces hacia el exterior. Los basidios, una vez que se sueltan y salen al resto del ambiente donde se encuentran, son los elementos que permiten la diseminación del hongo. Por lo tanto, la formación de basidiosporos es la formación de elementos de reproducción asexuada en esta categoría de hongos. Pero también recuerden que dentro de los hongos además hablamos de las levaduras, y particularmente cuando hablamos de levaduras hablamos de un grupo en este caso que son, o de una categoría más bien, que son los ascomicetos o ascomicetes. Dentro de esta categoría, como les mencionaba, a nivel patogénico es importante cándida. El grupo de las cándidas, si bien es comensal, habita en nuestras mucosas y piel, puede causar infección de vía respiratoria, de vía digestiva, puede colonizar incluso encéfalos si es que hay traspaso a nivel de la zona olfatoria de la cavidad nasal hacia la porción de las meninges. Puede eventualmente causar infecciones superficiales en piel y pueden también causar infecciones en las uñas. No se las coman, por favor. Pero también decíamos que dentro de la categoría de ascomicetes tenemos un hongo o una levadura que es importante desde el punto de vista alimentario. Los Saccharomyces, con los cuales hacemos cerveza, con los cuales fabricamos pan. Pero también tenemos un tercer grupo que son neurosporas, lo que nos dice por lo tanto también que en cierta medida puede causar daño a nivel del sistema nervioso. Ahora, en lo particular, algunos tipos de hongos, como el caso de Neurospora crassa y como el caso de Candida albicans, tienen importancia desde el punto de vista patológico. Son causal de daño funcional en órganos o en tejidos de pacientes animales o humanos. Pero, ¿por qué los clasificamos como ascomicetos? Porque se forma una estructura que se denominan ascas, donde van a haber dos núcleos haploides que son capaces de fusionarse, dando un núcleo diploide. O sea, se parece un poco a lo que es la formación de gametos y la reproducción sexuada. Sin embargo, hay que recordar que, a pesar de ello, en realidad lo que ocurre son procesos de división celular como elemento de diseminación, en este caso de las levaduras. Por lo tanto, y eso es lo que nos muestra en este caso el ciclo, dentro de cada célula, dentro de cada levadura, hay un proceso de división del núcleo, formándose entonces dos estructuras haploides. Luego se vuelven a complementar y vuelven a formar en este caso un único núcleo, y ese núcleo va a dividirse por meiosis, y eso va a permitir por lo tanto la formación de una estructura que se llama ascosporas, que son la forma de diseminación que vamos a tener en este caso. La otra categoría que mencionábamos son los glomeromicetos, que en este caso son más bien de relevancia en lo que es el ámbito agropecuario y el ámbito agronómico. ¿Por qué? Porque básicamente en su mayoría están relacionadas con procesos de simbiosis respecto a las plantas. O sea, este tipo de hongos permiten, por ejemplo, que se produzca la regeneración de sustratos en el suelo, y eso permite por lo tanto que los vegetales puedan obtener estos sustratos ahora simplificados y comenzar a crecer. El tipo de relación que pueden tener sin embargo con los animales puede estar relacionado básicamente que si hubo contacto con suelo, también podrían colonizar de alguna manera mucosas particularmente. Accidentalmente entonces va a ser causal de enfermedad en un animal, pero la mayoría de las veces los glomeromicetos van a ser hongos que son importantes desde el punto de vista productivo porque contribuyen a que las plantas crezcan adecuadamente. Bien, entonces se plantea que hace millones de años atrás habrían sido este grupo de hongos los que facilitaron la diseminación de los vegetales que hoy día conocemos. ¿Por qué? Porque en este proceso de simbiosis les permitieron hacer un uso más eficiente de los sustratos que habían en el suelo.
hay que recordar algo. No hay claridad de cómo clasificarlos, si como agentes biológicos o no. Justamente porque ellos no se reproducen por sí solos, necesitan de una célula huésped, a donde insertan su material genético, sea completo o partes de él, y donde van a ser dos tipos de ciclo, uno lítico, donde hay destrucción de la célula hospedera, o un ciclo lisogénico, donde hay inserción del material genético del virus, hay reproducción del virus, pero no hay destrucción de la célula huésped, y donde habitualmente ocurren mutaciones que pueden derivar el cáncer. En lo general, cuando hablamos de virus, hay que recordar que son paquetes de información genética envueltos por glicoproteínas. Por lo tanto, hablábamos de que más bien están formados por ADN o ARN, o en algunos casos excepcionales por ambos tipos de material genético, y por una cápside glicoproteica. Y algunos virus incluso tenían una cápsula o envoltura formada por membrana fosfolipídica, contribuida en parte por la célula huésped, pero con proteínas integradas por parte del virus. De acuerdo al tipo de daño que van a causar y de cómo eventualmente se fabrica el material genético y cómo se va a formar el material a partir de lo que tenga el virus, en distintas categorías. Vamos a hablar de que existen 6 clases de virus. Los tipos clase 1, perdón, no son 6 clases, son 7 clases. Los tipos 1 o clase 1 y los clase 7 básicamente son aquellos que van a tener DNA de doble hebra positivo, o sea, se lee de 5' a 3' en su marco de lectura. Habitualmente la hebra que se va a traducir es la hebra que está en sentido negativo, o sea, la que va de 3 a 5. La segunda clasificación corresponde, en el caso de la clase 2, a virus con DNA de monohebra, y en este caso vamos a ver particularmente que se va a formar un intermediario. La tercera categoría va a ser una de RNA de doble hebra. La cuarta, perdón, esa misma tercera categoría puede tener virus con doble hebra en sentido positivo o sentido negativo. En el caso de la cuarta categoría o cuarta clase, el RNA es de monohebra y la hebra en general es positiva. La clase 5 también es RNA monohebra, pero en este caso la hebra es negativa, y la clase 6 es RNA también de monohebra, pero esta vez el grupo al que pertenece son los retrovirus, que tienen una característica esencial: cuentan con una enzima que se llama transcriptasa reversa. Es decir, a ese último grupo, por ejemplo, pertenecen los virus de inmunodeficiencia humana, simiana y el felino. La enzima transcriptasa reversa permite, por lo tanto, que se pueda transformar en ADN, en este caso el material genético, antes de hacer la fase de inserción en el genoma de la célula D. Si hablamos de transcripción, van a terminar todos estos grupos dando finalmente la producción de un molde de RNA mensajero positivo. Y ese RNA mensajero positivo es el que finalmente permite la formación o síntesis de los componentes del virión dentro de la célula diana o célula huésped. Para las clases 1 y clase 7, habitualmente la hebra, recordemos que en este caso un DNA de doble hebra tiene entonces una hebra positiva y una negativa. Buenos días, ¿su apellido? Van a tener entonces que en ese DNA doble hebra, la hebra negativa es la que se toma como molde para traducir. En el caso de la clase 1 y 7 es lo que sucede en este caso. Para los virus de clase 2, donde hay DNA monohebra con hebra positiva, lo que va a ocurrir es un proceso en donde se debe sintetizar una hebra complementaria negativa. Por lo tanto, sacamos una copia porque este es nuestro material genético molde. En el caso de la clase 3, hay RNA doble hebra, por lo tanto hay una de las hebras de RNA positiva y la otra negativa. ¿Qué se hace en este caso?
la transcripción es de la hebra de RNA negativa. Cada categoría, si ustedes se fijan bien, tiene su categorización dependiendo de qué material genético tenemos primero, si es ADN o ARN. Y en segundo lugar, nos tenemos que fijar en si ese material genético está formado por una única hebra o por una doble hélice. Por lo tanto, entonces, ¿qué vemos primero? Que hay virus que tienen ADN, que son los de la clase 1, la 7 y la clase 2. Y otros que tienen ARN. ¿Cuáles son? La clase 3, la clase 4, la 5 y la 6. ¿Bien? Segundo, nos vamos a fijar si acaso ese material genético que tienen está en monohebra o en doble hebra. ¿Cuáles tienen doble hebra? Independientemente que sea ADN o ARN. Los clase 1 y 7 tienen doble hebra, el clase 3 tiene doble hebra. ¿Ya? Combinemos ahora las dos categorías. Si hablamos de ADN doble hebra, significa que una de las hebras de ADN está en sentido positivo, 3', 5', y la otra en 5', 3', sentido negativo. ¿Qué clase de virus son los que tienen ADN en doble hebra? Clase 1 y clase 7. ¿Ya? Luego, ¿qué virus tienen doble hebra, pero esta vez de ARN? ¿No será la clase 3? Momento, dije ADN primero. Ah, ya. Fíjense bien, ¿qué dice ahí? ADN, doble hebra. La clase DS 6. significa double stranded, o sea, doble hélice, Profe, doble hebra. y la ¿ya? clase 6 Entonces, no- clase 1 y clase 7 tienen DNA o ADN de doble hélice. Si ahora hablamos de ARN, doble hélice, ¿cuáles de los grupos que vemos acá tienen doble hélice? Dijimos que el 1, el 7 y el 3, ¿cierto? Pero ¿cuál tiene ARN? Clase 3. Entonces, DNA doble hélice, 1, 7, RNA doble hélice, 3. ¿Ya? Y ahora, todos los demás solamente son de monohebra o monohélice. ¿Cuál de las otras categorías que nos quedan? La 2, la 4, la 5 o la 6 tiene ADN en monohélice o monohebra. La 2. Solamente la 2. Y además está en sentido positivo, o sea, va de 3' a 5'. ¿Cuál o cuáles son entonces las que nos quedan con ARN? La 4, la 5 y la 6. Pero ¿cómo las vamos a diferenciar a estas tres? Si bien son de RNA en monohebra, la clase 4 tiene el RNA monohebra en sentido 3', 5', o sea, positivo. La 5 tiene el RNA en sentido negativo, o sea, 5', 3'. Y la 6 lo tiene en sentido positivo, o sea, 3', 5'. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Cuál es la diferencia particular entonces? Que en el caso de la clase 4 y de la clase 6, si comparamos, la clase 6 expresa una enzima que se llama transcriptasa reversa y por lo tanto se cataloga diferentemente a como se cataloga la categoría 4 o clase 4 que no tiene esa enzima. ¿Ya? ¿Eso con qué va de la mano? Con cómo se transcribe ese material genético. En el caso de las que tienen doble hélice, sin importar que sea ARN o ADN, la doble hélice, nosotros vamos a tomar la hebra negativa como hebra molde, o sea, la que va de 5' a 3', y esa hebra es la que se transcribe. Entonces, en el caso de las categorías 1 y 7, que tenemos DNA doble hélice, ¿qué se hace? Se toma la hebra 5', 3' como hebra molde, y esa es la que se copia. ¿Y en qué se transforma? En un RNA mensajero positivo, que va de 3' a 5', complementando entonces a ese DNA molde. En el caso de la clase 3, ¿qué tenemos? Tenemos RNA de doble hélice. ¿Cuál hebra tomamos? De nuevo, la hebra negativa, o sea, 5', 3'. Y cuando se hace la transcripción, ¿en qué se transforma? Se transforma en un RNA mensajero que va de 3' a 5', una hebra positiva.
Pero ¿qué hacemos con las que son de una sola hélice? Partamos por la DNA monohebra. En este caso, tiene que sintetizarse, o sea, hay que copiarla. ¿Y cómo la copiamos? Produciendo un complemento negativo. O sea, si esta hebra es 3' 5', tenemos que hacerle una copia que vaya de 5' a 3'. ¿Para qué? Para esa copia, 5' a 3' de DNA, replicarla y transformarla finalmente en esto, en el RNA mensajero. Si tenemos, en el caso de la clase 4, RNA monohebra también positivo, ¿qué se hace en este caso? En este caso, esta actúa directamente como RNA mensajero. Por lo tanto, aquí nos saltamos todos los pasos que se hicieron con las otras. Esa es la gran diferencia en el caso de los virus de clase 4. Los virus de clase 4, su propio RNA, lo pasan como si fuera RNA mensajero. Y por lo tanto, a partir del RNA viral, se hace toda la síntesis de los elementos de ese virus. Se salta todas las otras etapas que hacemos de transcripción y traducción. En el caso de la clase 5, tenemos un RNA de una hélice, pero este está 5' a 3' en cuanto a su orientación. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer en este caso? Esta hebra es la que vamos a usar como complemento y la vamos a traducir. ¿Y a qué se traduce finalmente? A lo que ven acá. O sea, sacamos una copia de esta que se transforma finalmente en el RNA mensajero que va de 3' a 5'. Con la categoría 7, como vamos a ver, y como lo mencionamos en el caso del VIH en particular, o del caso del virus de inmunodeficiencia felina también, ocurre algo bastante particular. Se catalogan dentro de un grupo también que vamos a llamar comúnmente como lentivirus, que se llaman así porque son más lentos en su fase de traducción, porque tienen que hacer una etapa adicional. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Estos virus tienen que insertar material genético, pero haciendo una síntesis de ADN. Lo que se descubrió gracias al hallazgo del VIH es que este tipo de virus, los de la clase 7, los de la clase 6, tienen una característica metabólica. Cuentan con una enzima que se llama transcriptasa reversa. Y el nombre ya nos está diciendo lo que hace. Hace una lectura en negativo. En vez de formar ARN complementario a la hebra, lo que hace es formar ADN. Esa enzima, la transcriptasa reversa, por lo tanto, permite que a partir de esta única hebra de RNA que está en orientación 3' a 5', se construya una doble hélice de ADN. Y esa doble hebra de ADN es la que se inserta en el genoma de las células infectadas. Esa es la forma en que actúa, por ejemplo, el VIH, a nivel de los linfocitos T4. ¿Y qué va a ocurrir luego con esta doble hebra que se sintetizó? Se toma la hebra negativa, la que va a 5' a 3', y a partir de esa hebra negativa de ADN sintetizado, se hace el transcrito de RNA mensajero. Por lo tanto, esta hace uso de una fase más en comparación con todas las demás. ¿Qué es lo que está haciendo? Está imitando en el fondo la lectura de una doble hebra de ADN. ¿Ya? Si los dividimos de acuerdo al tipo de ADN... ¿Los virus tienen que ocupar la transcriptasa? Sí, porque son los únicos que la poseen. Pero ¿por qué dice ahí la clase 7? Porque dice retrovirus. No, estoy hablando de la otra cosa. En el caso de la clase 7, lo que va a ocurrir es algo bastante especial en particular. Ya lo vamos a ver. Si catalogamos entonces los virus de acuerdo a qué tipo de material genético en cuanto a ADN o ARN, tenemos que el clase 1, el clase 2 y el clase 7 son virus con ADN. Si hablamos de virus con ARN, hablamos de que las categorías o clases 3, 4, 5 y 6 tienen ARN. Si los catalogáramos de acuerdo a la cantidad de hebras de material genético que tienen, en el caso del 1, del 7 y del 3 tienen doble hélice. En el caso del 2, del 4, del 5 y del 6 tienen una sola hélice de material genético. ¿Ya?
Ahora, en lo general, para el caso de la clase 6, nosotros vemos que aparece la enzima transcriptasa reversa. Pero justamente la séptima clase, que fue descubierta mucho después de que se descubriera el VIH, se caracteriza porque también, en ese caso, el virus cuenta con una enzima que se llama transcriptasa reversa. O sea, la clase 7, a pesar de que tiene ADN, cuenta también con la enzima que permite en este caso la formación de ADN. ¿Cuál es la diferencia? Probablemente que en este caso el material genético ya está como ADN dentro del virión. En cambio, en este otro caso, el ADN sintetizado a partir del material genético del virión solamente existe una vez que infectó a las células. Por lo tanto, el virus o virión tiene ARN y una vez que infectó a las células huésped va a pasar a formar ADN. Ahí probablemente radica la gran diferencia. Ahora, vuelvo a insistir, clasificamos entonces los virus de acuerdo a qué material genético tienen y cuántas hebras de ese material genético. El clase 1 tiene DNA de doble hélice. ¿Qué ejemplos de virus vamos a ver en el grupo o clase 1? Los adenovirus, que están relacionados con cuadros respiratorios y digestivos, por ejemplo. Se llaman adenovirus porque justamente su material genético es ADN. Los herpesvirus, dentro de los cuales están los virus de la peste cristal, el citomegalovirus, el Epstein-Barr virus, los virus del herpes genital y del herpes zóster. Los poxvirus también están dentro de esa categoría. En el caso del grupo o clase 2, lo que veíamos, vuelvo a insistir, es ADN, pero en monohebra. ¿Qué grupo en este caso? Particularmente los parvovirus. La monohebra de ADN en este caso está en sentido positivo, o sea, 3' a 5'. Los parvovirus, desde el punto de vista clínico, para ustedes son importantes porque son causales de enfermedades en los cachorros de animales domésticos, en perros y en gatos. Desde el punto de vista humano también es importante el grupo de los parvovirus porque en humanos hay una cepa, la B19 de parvovirus, que también causa el mismo tipo de cuadro que ustedes ven en cachorros. ¿Cuál es la diferencia? Que cada cepa es especie específica, por lo tanto el parvovirus que afecta a un perrito o a un gato no afecta al humano. Y el parvovirus de humano no va a afectar a los cachorros de perro o de gato. ¿Ya? En el caso de la clase 3, vamos a hablar particularmente de que son virus a base de RNA de doble hélice, y en este caso la categoría particular agrupa al grupo de los reovirus. Los reovirus están íntimamente relacionados con algunos tipos de enfermedades respiratorias. En el caso de la clase 4, el ARN es monohebra, en sentido positivo, o sea, 3' a 5'. ¿Cuáles grupos están acá? Picornavirus. A eso se refiere que el material genético, siendo RNA, es bastante menor en cuanto a tamaño, en cuanto a cantidad de nucleótidos. Y los togavirus. Estos grupos también están relacionados con cuadros digestivos o respiratorios habitualmente. En el caso de la clase 5, siendo RNA de monohebra, tiene una RNA en sentido 5' a 3', o sea, en sentido negativo. ¿Qué ejemplo? Ortomixovirus. Este tipo de virus son los que ustedes reciben en su organismo cuando se resfrían. El resfrío común está causado por esta clase de virus. Y también los rhabdovirus. Los rhabdovirus también van a afectar en alguna medida vía respiratoria o vía digestiva a los pacientes. En el caso de la clase 6, tenemos un RNA monohebra positivo, pero tiene una característica: posee transcriptasa reversa. Ejemplo, la mayoría de los lentivirus y retrovirus, que causan, por ejemplo, los virus de las inmunodeficiencias. El VIH en el caso del humano, el VIS o virus de inmunodeficiencia simiana, del cual mutó hace casi un siglo el VIH. Porque de hecho, el VIH existe desde los años 20. Solo que recién en los años 80 se descubrió por la mayor cantidad de casos que se veían. En los años 40 se sabe que evolutivamente presentó algunas mutaciones que hicieron justamente que ya el virus fuera totalmente diferente al VIS o virus de inmunodeficiencia simiana, del cual comienza obviamente a mutar. ¿Qué otro tipo de retrovirus vemos? El de inmunodeficiencia felina, el VIF.
también en este caso cae en esa categoría. Y dentro de la clase 7, a pesar de que tenemos ADN doble hélice, también ese grupo de virus recientemente descubierto, o más bien dicho, recientemente demostrado cómo actúan, tienen transcriptasa reversa. ¿Qué virus pueden caer en esta categoría? Particularmente algunos virus de la hepatitis. Por ejemplo, el caso de la hepatitis A, el caso de la hepatitis B. En este caso, los hepatnavirus, por lo tanto, aquellos virus vinculados con los cuadros de hepatitis. Profe, pero ahí decía que solo ADN de una hebra simple, o sea que la clase 7 puede tener ADN bicatenario y monocatenario. Y monocatenario, justamente. Eso es lo que, y eso, exactamente. Y eso es lo que veíamos justamente hace unas semanas atrás, que cuando hablábamos en lo general de los virus, los hepatnavirus, que es lo que ahora vamos a especificar más, tienen virus de doble hélice, sí, o sea, perdón, ADN de doble hélice, pero hay ciertas variaciones dentro de estos virus que presentan DNA de una sola hebra, y cuando está solamente una hebra necesitan de transcriptasa reversa en ese caso. ¿Ya? ¿Y para qué le sirve esa transcriptasa reversa? Justamente para crear el molde complementario. Ahora, en lo particular, la mayor parte de los virus que nosotros vamos a ver van a estar en el ámbito clínico relacionados con la infección de células animales. Por lo tanto, o el humano o los animales que ustedes van a atender en la consulta van a ser en este caso afectados por este grupo de virus que vemos acá. Sin embargo, existen también algunos virus que son capaces de afectar a plantas y por supuesto existen también los bacteriófagos, virus que afectan en este caso a bacterias, como el nombre de hecho lo dice. Dentro de las categorizaciones en función de los virus que vamos a ver en relación con clínica animal o clínica humana, vamos a tener entonces algunos virus que poseen RNA monohebra, donde la cadena que tiene entonces se lee en sentido de 3', 5', otros que van a tener RNA en sentido negativo, o sea, se lee de 5' a 3'. Y dentro de los que tienen RNA 3', 5', vemos el caso de los virus de la poliomielitis, el poliovirus, los rinovirus y los coronavirus. Los coronavirus están vinculados con el síndrome agudo respiratorio severo, o SARS, que apareció por primera vez en los años 90 en Asia, y desde allí se ha masificado por el resto del mundo. Gradualmente han ido algunos brotes epidémicos que ocurrieron en los últimos 20 años, siendo responsables de que hoy día lo tengamos también en el continente. En particular, vamos a ver también dentro de este grupo, y en lo que se refiere específicamente a los rinovirus, varios de los agentes causales de los resfríos comunes. No es infrecuente, como el nombre lo dice, que los rinovirus se alojen por lo tanto en vías respiratorias, sobre todo en cavidad nasal. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el paciente, al infectarse, curse con un cuadro respiratorio de un resfrío común. ¿Qué síntomas reconocen en un resfrío común? Todos hemos llegado con malestar general, nos duelen los huesos, nos duelen los músculos, hay romadizo, hay dolor de garganta, se afecta obviamente la función de intercambio gaseoso a nivel del pulmón. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Empezamos a secretar flemas, nos empezamos a sentir mal, nos cansamos cuando caminamos, ¿cierto? Eso es lo que nos ve en un resfrío común en un paciente humano. Pero acuérdense que también las mascotas se resfrían. No es infrecuente que un gato o un perro se puedan resfriar. ¿Y qué van a reconocer? Cuestiones similares. El gato no va a andar tan decaído como suele andar el humano es más frágil en ese sentido. Pero sí que vamos a reconocer que cada cierto tiempo el gato puede estornudar, podría tener romadizo, podría incluso eliminar algunas flemas. Lo mismo pasa con el perro, también podría estornudar, podría toser. Y también se va a sentir obviamente cansado, va a jadear, porque recuerden que al tener pelaje su temperatura se va a elevar un poco más que la nuestra. Y obviamente también se va a cansar. Tenemos una ventaja sí cuando nos resfriamos. En un resfrío el curso de evolución, al menos en el caso del humano, es de 7 a 10 días. En una semana ya nos empezamos a sentir bien. Y habitualmente evoluciona en forma espontánea, o sea, no usamos fármacos que intervengan en este caso con la traducción del virus. Pero ¿qué usamos? Sí, analgésicos, por ejemplo, cuando se usa ibuprofeno, cuando se usa paracetamol. Usamos a veces incluso también líquido.
¿Qué solemos hacer? Tomamos limonada caliente. Nuestras abuelas o nuestras mamás nos hacían limonada. ¿Qué más tomamos? Tomamos agua, habitualmente en mucho mayor volumen para justamente poder, en este caso, compensar la sudoración que estamos teniendo producto del cuadro respiratorio. ¿Y qué empieza a pasar después de una semana? Nos sentimos bien. Desaparecen los síntomas. En el lapso de 3 semanas desde que ocurrió la infección, el paciente está totalmente recuperado. En el caso de los animales, también dependiendo de su estado inmunológico, en un resfrío común, ustedes van a ver que en una semana o una semana y media, el animal ya se recupera. También dentro de esta categoría de virus caen algunos virus de la hepatitis, como por ejemplo el de la hepatitis A. Ahora, dentro del ámbito veterinario, también es importante mencionar que en la categoría de los virus con RNA de cadena única positiva está el virus de la fiebre aftosa. ¿Qué es la fiebre aftosa? Es una enfermedad que le da a las vacas. ¿Cómo ocurre? ¿Qué es lo que uno ve en el caso de la fiebre aftosa? Como salivación espumosa. Y formación justamente de aftas o ampollas en la zona de las mucosas. Habitualmente también se va a ver afectado en este caso la musculatura de ese animal y va a haber un daño bastante severo. ¿Cuál es el problema? El problema es que basta que un animal con fiebre aftosa tome contacto con otros y es altamente contagioso y por lo tanto todo el grupo que está siendo criado en este caso, en conjunto con ese animal enfermo, se va a terminar enfermando y se puede morir. Ahora, en Chile, afortunadamente, hace muchos años que no tenemos fiebre aftosa y eso tiene que ver con el control zoosanitario. En ello, por lo tanto, la labor de ustedes va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque de hecho en el caso del SAC, que cuenta con veterinarios en los distintos lugares donde hay pasos fronterizos, se supervisa el ingreso de carne desde Brasil, de Uruguay, de Paraguay y de Argentina, que son sitios endémicos de fiebre aftosa. Si ustedes van a Argentina y van a la Patagonia Argentina, se van a dar cuenta que a pesar de la gran producción ganadera de vacas que tienen, también tienen un alto porcentaje todavía de vacas que se mueren por fiebre aftosa. El problema es que la fiebre aftosa, si bien no afecta al paciente humano, afecta al proceso productivo de carne. Por lo tanto, un animal enfermo puede significar tener que sacrificar a todo el grupo con que está siendo criado. Y eso significa una merma económica para el productor ganadero. De ahí la importancia en el caso de ustedes como futuros veterinarios dentro del ámbito de producción animal. ¿Por qué? Porque justamente el asegurarse de que no se enfermen las vacas con fiebre aftosa asegura también el éxito desde el punto de vista económico del productor ganadero. Y eso significa que ustedes aseguran su trabajo. En la práctica también aseguramos desde el punto de vista sanitario que no haya diseminación a otros animales. Por eso, por ejemplo, en el caso de Chile, donde se hace control zoosanitario en las fronteras, no se permite que un camión que traiga carne de un país donde hay focos de fiebre aftosa, en la cual en esta carne se detecte, como decía, presencia de lesiones que están relacionadas con la fiebre aftosa, siga circulando. Por lo tanto, ¿qué hacen con ese camión? Lo requisan, se hace un decomiso y esa carne se incinera. No puede llegar a consumo humano. Pero además, ¿por qué se incinera? Porque potencialmente van a tener contacto, ya sea o el animal vivo o el trozo de carne, con otros animales. Recuerden que a veces también la misma carne se utiliza a veces en la fabricación de harinas animales con que se alimenta el ganado. Entonces hay que disminuir los riesgos en ese sentido de diseminación a la población vacuna o bovina que tenemos en el país. Por eso la importancia del control de la fiebre aftosa. Otra de las categorías de virus que tenemos son los coronavirus. En particular, estos son bastante grandes, tienden a ser más bien esféricos, presentan glicoproteínas con forma de bastón, que forman, como ustedes ven acá en la imagen, esta suerte de corona en la superficie. Por eso se llaman coronavirus. En lo particular, el material genético de los coronavirus actúa directamente como RNA mensajero y por lo tanto, en este caso, puede traducirse directamente dentro de las células del hospedero. ¿Por qué? Porque posee un extremo CAP que va a tener una metilación. Al tener metilado el extremo CAP, eso permite que se utilice directamente como RNA mensajero dentro de la célula diana. O sea, tiene las condiciones para ser
directamente traducido. En la práctica eso se va a manifestar en que se va a formar una enzima llamada replicasa, que es aportada en este caso por el genoma del virus. Y esa replicasa, como el nombre lo dice, permite la replicación de los viriones. ¿Por qué? Porque se va a formar ahora una hebra complementaria negativa, y esa hebra complementaria negativa es la gran responsable de poder contribuir a la formación de todos los elementos del virión. O sea, se traduce y se forman gradualmente después la cápside y nuevas hebras de material genético del mismo coronavirus. Tenemos también otro tipo de virus que esta vez poseen cadena positiva. ¿Cuáles son? El poliovirus, como mencionábamos recién, el rinovirus y el coronavirus. Y en el caso del poliovirus, como el nombre lo dice, este fue descubierto gracias justamente a un cuadro clínico, que era la poliomielitis. En Chile prácticamente no queda ningún paciente con polio, y los que quedan son pacientes que tienen secuelas de antes de que se aplicaran las campañas de vacunación. En el mundo quedan algunos países, como la India, donde todavía hay focos de polio, pero en la mayor parte de Occidente al menos, la poliomielitis está controlada gracias a la vacunación. Eso es importante recalcarle a los pacientes, tanto en el caso de ustedes, a los dueños de sus mascotas a atender, como también a los pacientes humanos. Es importante la vacunación. Al incrementarse la vacunación desde hace casi 300 años, han ido disminuyendo las tasas de mortalidad de distintas enfermedades, y es justamente uno de los primeros análisis que hicimos cuando empezamos el curso. Desde que se implementan las vacunas, hay menos probabilidad de que nos enfermemos si nos vacunan. Una persona que no se vacune, lo más probable es que curse con la enfermedad, incluso en formas muy graves, al punto de que se puede llegar a morir. En este caso, la poliomielitis, de hecho, en los años 50 pudo ser curada gracias a que se descubrió quién era el agente causal, un virus que es el virus de la polio, o poliovirus, como de hecho se le llama. ¿En qué consiste la poliomielitis? El virus se aloja en neuronas, se aloja particularmente cerca de los terminales axónicos y va a destruirlos. ¿Y qué va a pasar? El paciente pierde inervación y por lo tanto su musculatura entra en un proceso de parálisis. ¿En qué se traducía finalmente? Niños o adultos con minusvalía no podían movilizarse. O en una forma más grave, se paralizaba el diafragma y los intercostales y el paciente moría de un fallo respiratorio o un fallo cardíaco. ¿Cómo se trataba hasta ese momento al paciente? Básicamente había que colocarlo en una cámara hiperbárica unipersonal, los llamados pulmones de acero, que ejercían demasiada presión, tanta que incluso se le rompían las costillas a los pacientes. El problema es que una vez que el paciente se recuperaba de este cuadro en la fase respiratoria, quedaba con secuelas neurológicas motrices y por lo tanto muchos terminaban en sillas de ruedas o con muletas. Pero en los años 50, por una parte Salomon Saki, por otra parte el Dr. Sabin, crearon dos vacunas diferentes, una inyectable y la otra oral. Y eso les valió el premio Nobel en los años 60. Y no solo eso, esa vacuna que ustedes se las dieron en forma oral cuando tenían 2 años de vida o un poco menos, ha evitado que nos enfermemos de polio. Para crear esa vacuna hubo que conocer en este caso al agente causal, que es el poliovirus. ¿Qué características tienen los poliovirus? Son icosaédricos, o sea, aparecen como una figura geométrica de 20 lados. Ese icosaedro, que es esta cápside que él va a tener, está formado principalmente por 4 tipos de proteínas diferentes. En lo particular, la incorporación en el programa de vacunación, como les contaba, ha disminuido los riesgos de infección por polio en los últimos 70 años. Y esta es una de las claras evidencias, junto con el caso de la viruela, que fue la primera enfermedad erradicada completamente, de que la vacunación disminuye los riesgos de enfermedad y de muerte en la población. De hecho, en Chile prácticamente la tenemos erradicada, y si llegáramos a tener casos de polio futuro, va a ser justamente porque ingresen pacientes o turistas o migrantes que pueden haber venido de un país en donde hubo contacto con pacientes con polio y donde los programas de vacunación no son tan eficientes como los que afortunadamente todavía tenemos en Chile. Ahora, eso se puede mejorar gracias a que justamente a la población migrante se le hace una entrevista y se les
incorpora inmediatamente el programa de vacunación. Por lo tanto, todo inmigrante que llega hoy día tiene que ir a un consultorio donde eventualmente se les hace esta entrevista y luego se les arma justamente el calendario de fechas en donde van a tener que aplicarles las distintas vacunas. Eso permite asegurar, por lo tanto, que el riesgo de enfermedades que no tenemos en el país sea menor. Sin embargo, igual pueden aparecer algunos brotes por circunstancias excepcionales, como vimos, por ejemplo, con el caso del brote de lepra hace pocos días, o como se ve con el caso del brote de malaria que hay en la zona norte, que tiene que ver justamente en parte con migración, o como lo que pasa con algunos focos de dengue, ¿ya? Pero en el caso de la polio, afortunadamente está bien controlada porque tenemos un buen esquema de vacunación antipolio. Ahora, en el caso del proceso, ¿cómo ocurre? En este caso es por una imitación del mecanismo de replicación que tienen nuestras células. ¿Cuál es la diferencia? No existe este segmento CAP dentro del RNA que posee el poliovirus, y esto por lo tanto le hace tener la capacidad solo de traducir lo que él tiene dentro de su hebra. Por lo tanto, se codifica una suerte de un segmento poliproteico que después es fragmentado. Una vez que se autoprocesa o fragmenta ese producto proteico que se va a generar, tenemos un resultado, y es justamente la formación de estas 4 proteínas que integran después la cápsula. Por lo tanto, lo primero que hace el virus es usar su RNA, incorporarlo a la célula huésped, esta lo traduce y forma una proteína compleja, única, que después debe ser fragmentada y transformada para formar las 4 grandes formas proteicas que va a tener la cápsula. En el caso de los RNA de cadena negativa, ¿cuáles vamos a ver acá? El de la gripe, o los virus influenza y parainfluenza. Vamos a ver los rhabdovirus, y ojo, dentro de esta categoría, el rhabdovirus en particular tiene importancia para ustedes porque es el causal de la rabia. ¿Y qué es la rabia? Es una enfermedad neurológica, se aloja por lo tanto en las neuronas. ¿Qué es lo que va a ocurrir gradualmente? Va a haber una afección a nivel de los distintos centros de procesamiento de información en el sistema nervioso que lleva a la sintomatología del animal o del humano. Recuerden que el virus de la rabia se transmite de manera zoonótica. De animales, como algunos cánidos, silvestres o domésticos, de quirópteros, particularmente los murciélagos en Chile son portadores de la rabia, al humano o entre animales. Y entre humanos también se puede transmitir. De hecho, la mordedura humana es más peligrosa que la mordedura de cualquier otra especie animal. Tenemos mucha más carga microbiana en comparación con otros organismos. En lo particular, ¿cómo va a actuar en este caso desde el punto de vista clínico? En el caso de la rabia, lo que ustedes van a reconocer es que justamente va a haber una serie de cambios conductuales, de cambios en la transmisión del impulso nervioso que implican por lo tanto también fallas en la motricidad, pero no solo ello, sino que también van a haber cambios en ciertos tipos de hábitos fisiológicos. Se le llama también hidrofobia a la rabia porque llega en una fase terminal el paciente o el animal a no consumir agua, justamente porque se altera en este caso a nivel de núcleos basales la necesidad de consumo de agua ante la sed. ¿Qué es lo que sucedió? Se alteraron las neuronas en el fondo con el paciente. De hecho, aquí en Chile existe una vacuna antirrábica que hace pocos años se modificó. La primera vacuna que se hacía era una vacuna hecha acá mismo en Chile a partir del extracto de cerebros de murciélagos o de ratones que estaban infectados con el virus. Y después eso se le inoculaba al paciente. Esa vacuna se modificó a partir de los años 90 por una vacuna que hoy día se está trayendo de Cuba, que tiene otra forma de producción a partir de cultivos celulares, ya no de macerado de cerebro. Eso por lo tanto también tiene ciertas ventajas. Yo no tengo que estar sacrificando animales en este caso para la producción de vacunas. Ahora, en el caso del virus de la rabia, se llama rhabdovirus, básicamente porque tiene esta forma como de bastoncito, si ustedes se fijan bien, aunque es muy pequeña obviamente, y tiene en lo particular la capacidad de causar, por una parte, alteraciones neurológicas que van de la mano con fallos orgánicos e incluso cognitivos en los animales y en el paciente humano. Pero también puede eventualmente, dentro de la categoría de rhabdovirus, no solamente agruparse al virus de la rabia. Otro virus que para ustedes es importante en la clínica es el de la estomatitis vesicular, que afecta
a animales de producción. No solamente afecta al humano, también afecta por lo tanto a bóvidos, incluyendo las vacas, por lo tanto los burales, los yaks, a cerdos. Puede afectar por lo tanto también a jabalíes, a caballares. En ámbito silvestre, ¿a qué podría afectar, por ejemplo? A las cebras, tal vez en África, pero acá en Chile, los caballos. Y también, en términos de importancia clínica para los agrónomos, tiene en esta categoría al virus del enanismo amarillo de la papa, que afecta, por lo tanto, cultivos en este caso, por lo tanto se puede dañar la producción de papa. Eso explica por qué de pronto nos llegan papas pequeñas a consumo. Y puede afectar eventualmente a insectos que se alimenten del polen de esas flores o que se alimenten eventualmente de la papa en descomposición. Ahora, los bardovirus en general, sea el virus de la rabia, sea el de la estomatitis vesicular, o sea el caso del virus del enanismo amarillo de la papa, van a utilizar la maquinaria genética del huésped para hacer el proceso de codificación y traducción de sus proteínas. Cuentan con una RNA polimerasa dependiente de RNA, conocida también como replicasa RNA, que permite la codificación de su material genético, y son capaces de producir una proteína de nucleocápside y otra de envoltura. Por lo tanto, esto nos dice que eventualmente pueden también ser virus envueltos que van a quedar rodeados de membranas del huésped. Y a esa membrana incorporan proteínas propias sintetizadas por el virus. Tenemos también virus de RNA de cadena negativa, donde en este tipo de categoría además incluimos no solamente los bardovirus que mencionábamos recién, sino también los ortomixovirus, que como les señalaba, son uno de los tantos causales de los resfríos comunes también en el paciente humano y a veces en el paciente animal. Aquí en esta categoría además caen clasificados los virus de la influenza. ¿Por qué se llaman ortomixovirus? Porque son capaces de inducir como respuesta en el organismo afectado producción de mucus. ¿Para qué sirve ese mucus? Básicamente para contener la carga viral y luego que la podamos expulsar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nos resfriamos? Generamos flemas, generamos moco que después nos sonamos o después expulsamos. Y en ese moco tenemos carga viral. ¿Dónde se van a alojar preferentemente entonces? En vía respiratoria. Estos virus cuentan con una nucleocápside que va a ser relativamente simétrica y de aspecto helicoidal, envolviendo el material genético. Por fuera va a haber una envoltura que presenta proteínas del virus, pero tiene lípidos o fosfolípidos aportados por las células del huésped. Por lo tanto, tiene alguna forma de evadir la respuesta inmune nuestra. Por eso es que es tan difícil, en el caso de la influenza, lograr contener la infección cuando el paciente ya está en este caso cursando con ella. Es muy difícil reconocer la forma o aspecto que tiene el virión cuando sale expulsado de las células dianas. En lo general va a ser difícil de clasificarlo de acuerdo a la forma que él va a presentar. Pero ¿con qué nos vamos a encontrar sin embargo? Que en esa estructura externa, en la cápsula que mencionábamos recién, aparte de los fosfolípidos que le aporta el hospedero, hay proteínas virales. Y dentro de las proteínas que tienen importancia y que son las que ustedes escuchan cuando les dicen, por ejemplo, influenza A, H1N1 o H2N3, y que ustedes dicen, influenza humana porcina o influenza aviar, se basa en el tipo de proteínas que hay en la superficie. Hay dos tipos de proteínas. La H hace referencia a la hemaglutinina. ¿Por qué se llama hemaglutinina? Porque es capaz de unirse a ácido ciálico presente en los glóbulos rojos y en las mucosas. ¿Y qué es lo que ocurre, por lo tanto, como consecuencia de ello? Que se aglutinan, que se forma un coágulo de sangre. Por eso se llama hemaglutinina. Y la otra, la N, es de neuraminidasa, lo que nos dice, por lo tanto, qué es lo que va a causar. Induce alteraciones del sistema nervioso. Por eso el dolor del paciente. Por eso es que le cuesta, en este caso, respirar bien, porque además va a haber un intenso impulso que va a asegurar que se contraiga mucho el diafragma y los intercostales cuando el paciente tose, por lo tanto además le va a doler bastante. Entonces hay una íntima relación entre el nombre de la proteína, la letra que le asignamos en la cepa y la acción que tiene. Hemaglutinina coagula sangre por la presencia de hemaglutinina. Vamos a ver entonces que va a haber focos de hemorragia cuando el paciente tose.
Acuérdense que muchas veces en un cuadro de influenza bastante severo, cuando el paciente elimina flemas, las flemas vienen con un poco de sangre. Se están rompiendo vasos sanguíneos y además la sangre está coagulándose. En este caso, justamente, es la hemaglutinina la que nos permite construir las vacunas que todos los años nos colocan contra la influenza. Esa molécula va a ir mutando de una cepa a otra, y eso explica por qué todos los años tenemos influenza o resfríos en la población animal o en la población humana. Obviamente, como el virus muta bastante rápido, es más probable que hayan cambios en muy poco tiempo en comparación con otras especies de virus. Ahora, en la práctica, nosotros vamos a poder construir vacunas a partir de la hemaglutinina del virus. Pero también, lo que se ha visto es que eventualmente, en cuanto al material genético que presentan los ortomixovirus, que son los causales de influenza, como decíamos, presentan habitualmente una gran cantidad de segmentos, en algunos casos hasta 8 segmentos, que son responsables de que haya un cambio de codificación para esta proteína. Por lo tanto, eso explica por qué hablamos de cepas diferentes y por qué a veces aparece una cepa y en 3 meses más aparece otra cepa totalmente diferente, y el cuadro clínico, a pesar de que es el mismo, va a manifestarse en el mismo paciente solo por el cambio de la proteína que tiene expresada en su exterior el virus. O sea, basta que en una misma especie haya distintas cepas y un paciente se va a infectar recurrentemente. ¿Bien? En el caso de los virus animales también, hablábamos de que existen los reovirus como causales de enfermedad. En lo particular, los reovirus están íntimamente relacionados con las diarreas pediátricas. No va a ser infrecuente que cuando ustedes tengan sobrinos o hijos o cuando vean a sus hermanos menores en la casa con una diarrea, esta puede ser de origen viral. De pronto el pediatra va a pedir un examen un poco cultivo y no hay ni bacterias, ni hongos, ni protozoos. ¿Cuál podría ser la razón? Un virus. Y lamentablemente ese virus también nos pasa a los adultos después. Y por lo tanto también vamos a ver que a los pocos días puede haber una manifestación digestiva en el paciente adulto, aunque con menor gravedad en comparación con la del niño. En este caso, los reovirus poseen 12 segmentos de material genético y que van a replicarse, en lo particular, dentro de las células diana, o sea, las propias células del paciente. Sin embargo, este RNA que posee en este caso el reovirus debe ser replicado, por lo tanto va a haber una replicasa, y esa replicasa se encarga en este caso de traducir el material genético a partir de una cadena 5', 3' de RNA. Dentro de los virus de DNA doble hélice, tenemos 4 grupos que son relevantes desde el punto de vista clínico, tanto en lo veterinario como en lo humano. El poxvirus, el citomegalovirus, los adenovirus y los hepatnavirus. En lo particular, dentro de esta categoría, el poxvirus es el virus de la viruela. Y hay 2 formas de viruela. La viruela humana, que causó muertes durante casi 1000 o 2000 años al menos, y que fue la primera de las enfermedades que se erradicó gracias a una vacunación en la población humana. Y la segunda, que es la que permitió la creación de la vacuna contra la viruela bovina, que para nosotros, afortunadamente, lo único que causa son ampollitas en las manos de las ordeñadoras. La viruela bovina es una forma que para el humano es atenuada. La primera vacuna que diseñó Jenner en el siglo XVIII fue básicamente sacando pus de las ampollas de las ordeñadoras. Él no sabía que había virus, menos aún sabía que había un virus que se llamaba virus de la viruela, pero él sí conocía la viruela como enfermedad clínica. ¿Qué hizo? Tomó el inóculo e hizo 2 variaciones. Una, que era lo primero que hacían la mayoría de los médicos hasta ese momento, que era hacerle heridas en la piel a los pacientes e inocularles directamente la pus en las heridas. ¿Cuál es el problema? Le están poniendo el virus vivo. ¿Qué hacían inicialmente los médicos? Tomaban a un paciente con viruela, le sacaban de las ampollas que tenía el paciente con viruela pus, y después se la colocaban a un paciente que no estaba enfermo, o a otro que ya tenía la enfermedad pero en fase inicial. ¿Cuál es el problema? Le estaban inyectando la cepa que sí causa el cuadro grave. ¿Qué pasaba? El paciente se moría 2 días después. Pero ayer no se le ocurrió una idea. Se dio cuenta de que las ordeñadoras no se enfermaban de viruela,
pero le llamó la atención que en las manos tenían muchas ampollas. ¿Por qué? Porque contraían la viruela bovina, por el hecho de ordeñar las vacas a piel descubierta. ¿Qué pasó entonces? Sacó pus de esas ampollas de las ordeñadoras y se la inoculó a un niño de 8 años. Ustedes saben que hacer experimentación humana y está prohibido. Entonces ahora el ¿Cuál niño es el huérfano. riesgo? El riesgo de ese niño era que se podía haber muerto. ¿Y qué pasó finalmente? El niño sí, se enfermó, pero a los 3 días ya estaba recuperado. Esa fue la primera vacuna. Y gracias a eso, después se fue modificando, 2 veces se hizo la modificación de la vacuna, hasta que llegamos finalmente en los años 70 a erradicar la viruela como enfermedad en el humano. Pero sigue habiendo viruela bovina. Por lo tanto, va a tener importancia desde el punto de vista clínico para ustedes. ¿Por qué? Porque también podemos verla entonces, en este caso, afectando de la misma manera a terneros o a vacas adultas. ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de producción ganadera, también va a tener relevancia clínica. Ahora, en lo particular, el poxvirus o virus de la viruela hoy día tiene relevancia básicamente por su historia, en términos de que permitió la creación de la primera vacuna y del punto de vista veterinario, porque obviamente vamos a tener las mismas afecciones en los pacientes bóvidos que ustedes van a atender. ¿Qué van a ver? Ampollas, particularmente en piel y en mucosas. Esas ampollas están llenas entonces de carga viral y también de glóbulos blancos. Y eventualmente puede haber un estatus febril en el paciente. Y ese estatus febril va de la mano con el compromiso multisistémico que está presentando. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Que el material genético de los virus de la viruela, como el también de los citomegalovirus, adenovirus y hepatnavirus, presenta una porción CAP en uno de sus extremos. Utiliza por lo tanto el sistema CAP que tiene el genoma del hospedero y va a haber una replicasa que se encarga en este caso en una fase temprana de replicación o traducción de hacer la conversión de ese material genético. En el caso del herpes virus, que es el otro de los grupos de esta familia, ya mencionábamos que puede causar peste cristal o varicela, herpes labial, herpes genital, pero también en ese mismo grupo vamos a ver el citomegalovirus y el Epstein-Barr. Los herpes virus en particular son capaces de incorporarse a las células del hospedero, particularmente se alojan a nivel de terminales nerviosas en superficie de piel, y se alojan también en las células de la capa basal de la epidermis del paciente. Se mantienen latentes durante muchos meses, incluso años. Piensen en lo siguiente, el herpes labial o herpes corporal es el que más se transmite en la especie humana, fuera del virus del resfrío común y el de la influenza. ¿Y cuándo fue la primera vez que nos contagiamos con herpes? Porque casi todos tenemos herpes y lo manifestamos como un afta o fuego al estómago, como le dicen las abuelitas. La primera vez fue cuando sus papás o sus abuelos los tomaron y les empezaron a dar besos. ¡Ay, qué linda la guagua! ¿Se acuerdan de eso? ¿O les contaron eso alguna vez? Lamentablemente, ese adulto actúa irresponsablemente porque esos besuqueos que le dan a su hijo o a su nieto le transmiten la carga viral al neto. Y por lo tanto, sobre todo cuando esto ocurre antes de los 6 meses de vida, cuando todavía la inmunidad en el humano no está empezando a manifestar elementos de maduración, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el niño en este caso tenga infección. Como operado en la nariz y como un tiempo, unos meses después también me salieron herpes y todo como un año que me salían como cada cierto tiempo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Lamentablemente el virus, como decíamos, se aloja y permanece mucho tiempo en el organismo. Cualquier baja inmunológica, por ejemplo, como tuvo que estar hospitalizado, hubo una baja de defensas. Además, al haber una herida en la zona donde lo operaron, también hubo en este caso una exposición a un reingreso de la carga viral. Los virus que le transmitieron sus papás y sus abuelos cuando usted tenía unos pocos meses de vida, se reactivaron. ¿Y entonces qué pasó? Se produjo el rebrote de la infección. En un paciente, por ejemplo, cuando tiene este tipo de herpes, en el caso de la peste cristal, puede haber solo la manifestación de pápulas en la piel, pero puede haber también la manifestación de la típica lesión estética, que es una mancha rojiza que va siguiendo los dermatomos, o sea, el territorio de inervación de la piel. ¿Por qué? Porque habitualmente se aloja en terminal axonal. ¿Cuál es el problema? Si el paciente tiene herpes y le bajan las defensas o se expone a un cambio extremo de temperatura, por ejemplo, cuando se van a la playa y toman sol,
se reactiva la carga viral y se empieza a multiplicar nuevamente, y eso hace que aparezca la lesión. En el caso suyo lo que pasó, Diego, fue básicamente que producto de la operación bajaron las defensas y eso hizo que se reactivara la carga viral. Pero el problema cuando salió fue como un año y Sí. después igual me operaba otras veces y después nunca más Pero en ese momento recuerde que su inmunidad estaba recién terminando la fase de maduración. Por lo tanto, eso explica por qué incluso un año después hayan reaparecido. Además, tiene que haberse expuesto a calor seguramente en algún momento, sobre todo si fue a la playa o a la piscina. Tiene que haber pasado también por alguna situación de estrés, como por ejemplo algún tipo de enfermedad, y eso también lo va a hacer rebrotar. ¿Ya? En el caso del Epstein-Barr y en el caso del citomegalovirus causan aumento de tamaño celular y aumento por lo tanto de la masa del órgano. En hígado, en pulmones, en corazón, suelen ser causales entonces de megalia, hepatomegalia, cardiomegalia, pero hay también un contexto adicional. Sobre todo en el caso del Epstein-Barr, su genoma se inserta en el genoma de las células y puede desencadenar cánceres a futuro. ¿Bien? Por lo tanto, hay una íntima relación entonces con el potencial patogénico tumoral que tienen estos virus. Y lo mismo pasa con el citomegalovirus, aunque lo más frecuente es que vean solamente el aumento de masa del órgano. Y además hay que recordar que en el caso de estos virus, básicamente vamos a tener material genético de tipo RNA, del cual existen tres variantes. Una, RNA de expresión inmediata, que se relaciona con la expresión de proteínas reguladoras, RNA retardado, que va a estar relacionado con la síntesis de ADN, y un RNA tardío, que se relaciona con la síntesis de las proteínas del virus. Por lo tanto, dependiendo de cuánto se expresa este material genético, va a ser el tipo de componente del virión que vamos a ver. El material que se expresa primero tiene proteínas de regulación, o sea, van a participar del proceso posterior de construcción del virión. En el caso del material retardado, participa de la síntesis del ADN, y en el caso del material de expresión tardía, es el que permite la construcción de las proteínas del virus, o sea, construir la cápside finalmente.